Hablar ya con Pedro Hernández Guanir. Vamos a hablar con él, a comentar y a conversar un ratillo acerca de Canarias, de psicología. Él tiene ya lleva un tiempito con una serie, una sección, digamos, en el diario Avisos, Psicología y Canariedad. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué Buenos días. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va con la Bien, sección? Que dice que en un principio te había leído que comenzabas buscando un aspecto humano y demostrando un poco, abriendo campo lo que era ser canario, ¿no? sí, bueno, vamos a ver, es una sección en la que, lógicamente, la identidad, ya sabes que es un tema importantísimo, pero poco visible. Es como que se diluye, ¿no? Es difícil de captar, parece como que es algo abstracto y, sin embargo, es algo que lo sentimos, lo vivimos y lo practicamos todos los días. Por eso es interesante hablar y reflexionar sobre la identidad como encuentro de nuestra propia realidad, porque la identidad no es solo la identidad colectiva, la del grupo, sino también la identidad personal de cada uno. También es importante descubrir esa identidad porque muchas veces queda oculta, ¿no? Nada más. Ha sido la gran asignatura pendiente la búsqueda y el encuentro de nuestra identidad como pueblo, Pedro. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el caso es que Canarias es un pueblo que ha sido muy especial, no ha sido como cualquier otro pueblo que está ahí que históricamente, sin más, no, aquí ha habido una serie de convulsiones fuertes, ha habido un pueblo una serie de gente que llegó en su día, millones de años, a las islas, que no se sabe todavía cómo, eso es uno de los grandes misterios, la llegada de los guantes, cómo llegaron a las distintas islas, cómo llegaron incluso viendo el ADN con características diferentes en cada grupo, aunque hay cosas comunes, pero diferentes según islas, ¿no? Parece como que había una selección previa. Y eso por una parte, ya eso de por sí fue un elemento traumático, un elemento explosivo en la llegada a las islas. Lo segundo ya es el problema de la llegada de los conquistadores los europeos, en la medida en que esta gente pues estaba aquí, tenía su mundo, su vida, y claro, había un afán de conquista, un afán de posesión, y empezaron los señores a buscar la forma de llegar y adueñarse de esas tierras y hacerse dueño y señor de las tierras primero, luego fueron los reyes, etcétera, etcétera. Eso es un poco. Y luego todo el proceso de conquista y de colonización también crea un conflicto porque estamos en un pueblo que tiene su realidad, su identidad, como es el pueblo guanche, con sus cabras, su mundo, sus cosas, su realidad, y luego llega otro pueblo con una cultura o una civilización, mejor dicho, más avanzada, y choca ahí y tiene que rehacerse ese pueblo. Tanto es así que ese pueblo con una identidad puede difuminarse esa identidad, porque hay que pensar que muchos de los conquistados pasaron a zonas de medianía, se quedaron, digamos, olvidados, sobre todo en la zona norte. En la zona sur, como era reino de paz, y eso debido fundamentalmente a la influencia de la aparición de la imagen de la Virgen de Candelaria, marcó mucho, porque la Virgen de Candelaria pues fue una especie de alzadilla para que los conquistadores luego vieran que ellos venían de ahí, del mundo cristiano, es decir, que sirvió de encaje para que se adaptaran al mundo europeo, al mundo español, al castellano, como se quiera llamar, mientras que la gente del norte estaba incómodo con la lucha de decir, pero ¿cómo es posible que esta gente quiera adueñarse si nosotros hemos estado aquí luchando para evitarlo? De hecho, había pasado casi 100 años desde que llegaron los primeros normandos a las costas de Lanzarote en 1402, había pasado casi 100 años para que se atreviera a llegar a Tenerife, a La Palma y a Tenerife, porque eran de las islas, y Gran Canaria, las tres islas más grandes, más fuertes, pero Gran Canaria se conquistó en 1470 y pico, pero todavía estaba pendiente La Palma y Tenerife, que entonces ya, en vez de estar en manos de señores las islas, pasaron a manos de los reyes católicos que ya habían conquistado Granada y habían conquistado el mundo árabe, se habían adueñado, entonces se sentían capaces de adueñarse también de esta realidad. Por lo tanto, quiero decir con eso que cuando se pasa a la conquista de los grandes
lo perteneciente a los reyes, etcétera, hay que pensar que entonces ya había transcurrido desde la aparición de la Virgen de Candelaria, que fue a finales del siglo XIV, es decir, en 1390 y algo, antes de que apareciera la conquista de Tenerife, que terminó en 1496, pues realmente ya había todo ese proceso de admiración de los guanches hacia esa imagen que le parecía asombrosa de una mujer, que seguramente lo dejaron, no frailes mallorquines, pero sí gente que los mallorquines estaban en Gran Canaria y algunos de los navegadores lo trajeron desde el sur, de Arguineguín, lo trajeron en una nave, pero hubo una serie de conflictos, de tempestad, de tormenta, y al mismo tiempo el Teide, por lo visto, estaba también vomitando, y ellos se asustaron, se aterrorizaron y dejaron la imagen en la orilla, que fue encontrada luego, y ya al principio eran extraños para ellos esa mujer, porque no estaban acostumbrados a ver imágenes así, y ellos tenían un respeto especial a la mujer. Cuando pasó todo aquello, ¿qué ocurrió? Pues que la llevaron a Caimo, al Mensei de Weimar, y allí estaba hasta que más tarde había otra historia, ¿no? La de Antón Guanche, que es el que les dice que le había sido capturado por los cristianos de Lanzarote, estuvo en Lanzarote y luego seguramente lo soltaron cerca de la orilla de Candelaria para que él fuera a ser de embajador de la nueva doctrina, y eso se lo dijo a ellos, esto que ustedes están adorando ¿cómo se llama? No me sale el nombre, la que soporta todo el universo, pues esa imagen es la que realmente es la misma que la Virgen María. Entonces ya hizo ese sincretismo, con lo cual ya hubo esa conexión. Entonces había un Pero hubo, más que una conexión, hubo entonces una especie de... Porque se habla de cocidio, ¿no? Se habla de que incluso ponían los espacios castellanos en donde en los lugares guanches, ¿no? En los lugares. Sí, vamos a ver. Aquí ya los guanches fue una cosa curiosa, porque la Virgen de Candelaria, la imagen, al margen de que luego fuera cristiana o no cristiana, ellos lo atribuyeron como algo propio que les pertenecía, era un patrimonio guanche. Eso es muy importante, más que aunque luego fuera cristianizado todo aquello y tal, pero para ellos fue algo importantísimo. Claro, cuando luego le conectan Antón Guanche le dice que aquella es la Virgen María, etcétera, etcétera, y entonces el hecho de que esa fuera también el valor que para ellos tenía la diosa que mantenía todo el universo, pues hubo lo que se llama el sincretismo. Bien, pero con eso, ¿qué quiero decir? Que ya desde 1450 y algo, a mitad del siglo XV, ya mucho antes de la conquista de Tenerife, había un oratorio en Weimar, ¿no? Y en ese oratorio los franciscanos ya repartían o impartían conciencia o evangelio cristiano a los guanches del sur, con lo cual ya estaban más adiestrados, estaban más familiarizados con el mundo del evangelio, del cristianismo, etcétera, de tal manera que cuando surge el problema de la conquista, que vienen a enfrentarse y querer las islas, los del sur se retraen, no adoptan un papel tan potente, ni mucho menos como los del norte. Por eso se habla de bando de paz a los del sur y bando de guerra a los del norte. Eso no quiere decir, bueno, como sabemos, los bandos de paz no se podía esclavizar a la gente, ¿no? Y entonces, de todas formas, cuando Fernández de Lugo, porque al final lo que interesaba en las islas, que las islas eran pobres, era el personal, era la gente, y entonces quería esclavizarlos, eso creaba muchos conflictos y creaba muchas peleas, pero él se defendía diciendo que los guanches del norte pasaban por el Teide y se iban al sur precisamente porque era un bando de paz, y con esa excusa trataba de capturar a todos los que pudiera del sur, que fueron muchos liberados frente a en las negociaciones que hubo con los reyes católicos. Concretamente estuvo esta palmera, Las Vidas, que fue maravillosa, y esta
consiguió que la liberación de muchos guanches que estaban considerados esclavos cuando no tenía que ser esclavos porque pertenecían al reino de paz, que era lo del sur. Bueno, como ves, pero ¿y por qué claro, ya vamos viendo cómo se va mezclando todo desde el principio, ¿no? Pero como psicólogo, como analista de todo el tema, Pedro, ¿por qué nosotros hemos tenido siempre ese problema con nuestra identidad, la autoestima? Siempre parece que tenemos, no sé por qué, porque yo no sé si es propio de nosotros o de otros pueblos que también lo tienen, yo no lo sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, vamos a ver, hay una psicología que se llama la psicología de colonizado, y es lógico. ¿Por qué? Porque tú no es lo mismo que, por ejemplo, vamos a ponerte, yo que conozco mucho la realidad, por ejemplo, del País Vasco. En el País Vasco puede haber problemas, puede haber complejos, todo lo que tú quieras, pero no, hay un sentido de libertad, un sentido de dignidad, hay un sentido incluso de sentirse por arriba de otros pueblos que pasan por allí. Pasaron los romanos, pasaron muchos pueblos, y los vascos se sentían por encima, más que por encima, al margen de, como no queriendo saber nada de lo que pasaba, ¿no? Entonces estaban orillados y se sentían diferentes y distintos. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de los vascos, les molesta a algunos viajeros ingleses que adoptan una actitud de no sometimiento, de no servilismo, que es lo más contrario, ¿no? Porque ellos se sienten dignos con su tierra, con su ganado, con sus cosas, y le importa un rábano todo lo demás. El caso pues mira la diferencia, ¿no? Mira la diferencia con respecto a nosotros en ese caso, ¿no? Claro, a eso voy. Entonces, respecto a Canarias, el caso es distinto. Primero, aunque luchas, es verdad que los guanches lucharon como nadie, y no solo lucharon, sino eran capaces de hacer ritos de, ¿cómo se llama?, suicidios rituales, ¿no? Incluso morir por salvarse. Robaban el ganado. Claro, a ellos se le quitó la tierra, se le quitó el agua, se le quitó el ganado, se le quitó todo, se le quitaron las costumbres y tal. Lógicamente, ellos estaban ahí resentidos, molestos, sobre todo los guanches del norte, formados los alzados, que también en el sur se dio el tema de los alzados. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta gente que vivió de esta manera trataba de luchar por conseguir la independencia, la autonomía, el derecho a hacer lo que era, y no podían conseguirlo. Por lo tanto, adoptaron un papel de poquito a poco de tener que ser sometido, como se somete a un caballo en un rodeo, dando golpes y golpes. Entonces, esa gente se quedó, sobre todo, morillado, acomplejado con la cultura que existía, la civilización que existía muy diferente, y entonces ahí es donde en realidad, por eso ya el proceso de colonización, aunque es un tema histórico, está marcando bastante más de lo que creemos. La conquista de la colonización marca bastante, y eso que la mayoría de las mujeres eran guanches, de los que se casaron con los conquistadores, y eso también salvó un poco la situación. Claro, oye, me dejas pensando que de alguna manera pues toda esa forma, esa propia idiosincrasia se ha ido como heredando, ¿no? Porque mira tú, por ejemplo, analizando ahora un poco hacia atrás, mira, por ejemplo, las condiciones del País Vasco o las nuestras, ¿no? Sí. Uno tiene un poder, ¿no? Que dice, se orilló, nosotros somos nosotros y tal y que igual. Nosotros casi que al contrario, ¿no? Entonces, es como si tuviésemos, como si hubiésemos mamado de alguna manera esa misma forma de hace siglos, ¿no? Sí, porque es que la gente cree que la historia es una cosa que pertenece al pasado, y no es así. La historia tiene una expresión y una canalización hacia el presente, y está frente a nosotros, así como individualmente nosotros somos en gran parte lo que somos, está claro, pero también producto de la infancia y de la adolescencia y de la juventud que hemos sido. También los pueblos le pasa exactamente lo mismo, que no solo son lo que son ahora, porque realmente ese es el mérito de Canarias. Porque incluso, Javier, yo ya que tengo mis 84 años, sé exactamente cómo era la realidad incluso en las escuelas canarias en aquella época. Cómo fui maestro y tenía hasta 60 niños en el aula solo por la tarde, porque por la mañana había otros maestros con otros niños, porque había que desdoblar, y los niños tenían que traer las sillas, y más que las sillas traían los bancos para poderse sentar, bancos que eran cajas de madera de coñado o lo que fuera para poderse sentar. ¿Eso qué significa? Significa que hasta el otro día la colonia era muy evidente, ya no es tan evidente como lo era antes, ¿entiendes? Porque realmente, y eso está influyendo en tus limitaciones, en tu dependencia. Ten en cuenta que éramos
un territorio de ultramar hasta 1808, que es cuando en la Corte de Cádiz se determina las provincias, se convierte a Canarias en una provincia más, sobre todo evitando que se caiga en la misma trampa que habían caído en Latinoamérica con las colonias que se convirtieron en territorios independientes, ¿me entiendes? Entonces, quiero decir que la historia hay que verla, está más cerca de lo que cree, y más poderosa de lo que uno piensa, ¿no? Pedro, y ahora que el tiempo es tan interesante lo que estamos hablando, pero el tiempo vuela, mira, y ahora, por ejemplo, que la realidad que vivimos, ¿no? Muchísimas culturas, ¿cómo puede sobrevivir lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, el nivel de lo que tenemos, ¿cómo puede sobrevivir en un momento que ahora pues nos visitan cambios brutales en todas las islas, muchas somos casi que minoría? Eh, ¿cómo vislumbras el futuro o el presente Claro, ya? No sé cómo decirte, Pedro. sí, te entiendo perfectamente. Es decir, el problema es que Canarias, dada su realidad histórica de ser un pueblo emigrante, de ser un pueblo de inmigración, es un pueblo de turistas, es un pueblo de entradas y llegadas, es así un pueblo puerto, en el sentido, pero cuando, como dice Marichal en Natura y Cultura, en el prólogo, el problema es cuando el puerto es más la gente que entra o la cultura que entra que la que hay dentro, que se está pasando ya en Fuerteventura, Sí, por ejemplo. total, sí, por eso. En donde hay más extranjeros o más gente fuera de la isla, que no son de la isla, que gente de la isla. ¿Qué ocurre? Hombre, yo me imagino que tiene que haber un cambio significativo e importante. Como todas las cosas, hay un plan de adaptación, pero también eso mismo no se viene por arte y por obra y arte de la magia, sino que tiene que haber una conciencia de eso para conservar, preservar, defender y exaltar la propia identidad. Por eso es tan importante la identidad. Yo pienso que la identidad, y eso lo hablaba en el último artículo que escribí en el Diario de Aviso, que la identidad, en mi caso me lo vi también. Cuando sales fuera, la identidad solo nota cuando estás fuera, dentro no es consciente, como si fuera el pez que vive en el agua, que no es consciente del agua hasta que sale fuera a la superficie cuando se da cuenta de lo que es el agua. Lo mismo a mí me pasó cuando fui a Madrid, no era consciente de la conciencia, la identidad canaria. Sí sabía que era canario, pero no valoraba lo canario. Había hasta una especie de complejo de inferioridad, de desconsideración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que esa infravaloración de lo propio es producto de esa infravaloración que ya viene colectivamente, como te decía antes, conquista y colonización, y que luego se acentúa también con la educación materna, que ha sido muy potente en Canarias, el papel de la madre que ha quitado un poco, no ha cortado el cordón umbilical suficiente al hijo, y entonces le viene a dar un poco de inseguridades, de miedo, tradicionalmente, no es que todo el mundo fuera así, pero eso ha influido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tenemos que tomar conciencia de que estamos en esa realidad, que no se puede, yo como psicólogo, psicoterapeuta, trato de lo más importante es que la gente descubra su yo, que potencie su yo y se enfrente su yo a los problemas distintos. Cuando el yo está ahí, lo demás ya no importa, porque tú crees en ti mismo, crees en tu fuerza, sabes relacionarte sin que llegues a la situación de formar un ego como una coraza de defensa, no. El yo como fuerza y cómo puede funcionar el yo frente a un colectivo que quizá vaya por otro lado? Hay que ser fuerte, ¿no? Pero es que yo creo que precisamente por eso yo creo que ese colectivo que va por otro lado al final tendrá que fundirse, es decir, tenemos que crear una realidad distinta, pero para eso, vamos a ver, yo no creo que haya que distinguir esto frente al otro o hay que eliminar eso, no. Yo lo que creo que hay que se integra y se forma un nuevo ser. Toda la evolución es esa, es la integración de nuevas realidades, pero cuidado, siempre y cuando se sea consciente y se valore la propia realidad. Lo que no puede ser es venderte a ti mismo, depender de ti mismo y decir todo lo de fuera es bueno y lo de aquí no es malo. Por eso, Javier, no sé si viste
en uno de los reportajes que escribí, como el caso de mi padre, ¿no? Que te lo iba a comentar ahora, porque me parecía que lo que estás hablando, en plan, ¿qué te digo yo? Es como si estuviésemos viendo un partido desde la grada, viendo todo el partido cómo se desarrolla, pero vemos que tanto es arriba como abajo. Y entonces, ese mismo planteamiento lo hacían en tu propia familia, ¿no? Sí. Cuenta porque me parece muy interesante el Sí, asunto. era muy importante. Mi padre era canalero primero, repartía el agua, repartía por las dulas, cuando tocaba, ponía la serie de frenos, etcétera, y repartía el agua por una tarjeta por otra, ¿vale? Yo iba muchas veces hacia la medianía, hacia la peña, hacia lo alto de la montaña, donde estaban los estanques, que él era trabajador de una empresa, ¿no? Y entonces, claro, para mí me llamaba la atención ese trabajo, pero él luego se dedicó. En mi casa, mi madre era tenía una panadería, pero heredada de mis abuelos, porque mi abuelo se había muerto, mi abuela estaba ciega, mi tío tenía una pleura y ella con 13 años tuvo que encargar de la panadería. ¿Qué ocurrió? Ella luchando ahí por la panadería, pero luego llegó un momento en que mi padre también se integró en la panadería y trabajaba en la panadería por la noche como panadero y repartía el pan en el día. Pero ¿qué ocurre? Hay veces, ya sabes, socialmente, la gente no valora lo propio y empezaba a decir, coño, estos rosquetes o estos panes no son tan buenos, en poner fallo. Dice, mi padre era consciente de que la gente desvalora lo propio, desconsidera lo propio y valora más lo que viene de fuera. ¿Qué hacía? Cogía la cesta de pan, la metía en la guagua, la mandaba hasta Santo Domingo, hasta la costa, o hasta Icó, cerca de Icó, y ahí una mujer venía de Buenavista, cogía la cesta de pan, y venía y de pan y de rosquete, y lo venía a vender a mi pueblo otra vez. Y cuando lo vendía a mi pueblo, la gente decía, yo, estos sí que son buenos panes, estos sí que son buenos rosquetes. Qué alucinante. Eso es muy caricatura, es una caricatura muy maravillosa de lo que nos suele pasar a los canarios. Escucha, y el propio que primero decía que aquello no servía, luego lo veía, ¿no? Claro. Es la misma gente que antes decía que no, ahora le parece maravilloso. Pero eso nos pasa siempre, desgraciadamente es así. Y cuando vine yo de la península, después de muchos años de vivir en Madrid, en el País Vasco, en otros sitios, me da cuenta de que iba a comprar algo a una tienda, aunque sea de papeles, lo que fuera, librería o una papelería, y lo primero, no, esto no tenemos. Oh, Dios, era una especie de complejo tan grande que yo no podía entender cómo es eso. Tanto es así que una vez con dos catedráticos que vinieron aquí en unas posiciones, fuimos a Puerto de la Cruz, y lo mismo pasaba. A unos calados que querían comprar y se lo encargaron, pero ellos les dijeron el sitio. Íbamos a otro sitio y no, eso es mejor encontrarlo en otra parte. Ellos estaban sorprendidos porque no eran capaces de valorar lo propio, como tiende a decir, esto yo tengo, yo puedo, si no tengo esto, tengo lo otro, y valorarlo, ¿no? Pero siempre ese complejo de que, no, es que lo mío está falla, es que no está tan bien, es que no sirve, Dios mío, ese autoflagelo, esa infravaloración del yo, ¿no? El yo. Pedro, nos quedan 2 minutos nada más. Quiero que me digas, a raíz de lo que estás comentando digamos, de la introducción del elemento madre, la madre canaria, dice, las formas y tal, y hablábamos, por ejemplo, del pueblo vasco. ¿Había diferencias, por ejemplo, en la manera de actuar de una madre vasca y una madre canaria? Vamos a ver, la madre canaria es una madre maravillosa, es una madre muy afectiva, muy de apego, muy de apegarse, pero tiene ese problema. Muy protectora, digamos. Muy protectora. Tanto es así que los canarios, que muchas veces parecen personas como algunos autores señalan como que el canario es un niño grande, en el sentido de que no se atreve, no tiene asertividad, no tiene fuerza, no tiene poder, sino siempre dudando, con cierta hipocondria, con ciertas somatizaciones, producto de esa colonización, pero también de esa educación protectora, ¿no? Entonces, en el caso del País Vasco a mí me sorprendía lo contrario, que es que sí, está la madre, es importante, pero la valoración que se le hace al chico de que él puede, de que él es el respeto como una persona adulta, no como un niño que lo manejas y lo manipulas y le quitas toda la energía y fuerza, sino como un ser que ya es adulto, que están contentos, satisfechos con él, con su valor, su papel autónomo. Yo ahí notaba esa diferencia. Eso, y luego otra diferencia notable,
en el País Vasco es el gurea. Gurea significa nosotros. El nosotros, marcar el nosotros es muy importante. Aquí todo lo que se dice es el mío, no está mal, pero bueno, decir mío y decir no son las dos palabras más típicas de los niños pequeños para la aparición del yo, pero es un yo individualista. Esto es mío, 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 yo lo veo en mi nieta, o el yo, o el no, es una forma de reafirmarse y marcar el yo. No está mal, pero siempre y cuando se vaya descubriendo el nosotros. Y el nosotros, eso, total, Pedro. Y ese nosotros sí está muy marcado en el País Vasco. Y aquí es curioso porque todo el mundo te dice, a ver cómo se dice, padre mío, casa mía, mío, todo es mío. Sí. Vas para lo mío, vas para lo mío. Sí, es muy de yo, muy individualista en ese aspecto. No es que lo sea, pero porque a lo mejor el canal es muy... La terminología lo dice. Pedro, se nos fue el tiempo. Un abrazo como siempre. Gracias por haber estado con él. Espero que haya servido para que pensemos en nuestra identidad, la importancia de la identidad y de la psicología personal de cada uno. ¿Vale? Pedro, pues nada, otro día te llamo y conversamos otro rato, ¿vale? Correcto. Gracias, chao, un abrazo. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Dentro de 7 días, justamente, volvemos con otra nueva edición del Rompeolas, porque aquí en este programa, como siempre les digo, aún se huele el sol. Chao. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio.